Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Tu podcast Perspectiva de Tinta Trans. Yo soy Joel. Y yo soy Katy. En el capítulo de hoy tenemos a dos grandes invitadas especialistas en crítica literaria. Con nosotros tenemos a nuestra querida Yuleidi Galarza, especialista en literatura de género. Hola chicos, es un gusto estar aquí con ustedes. Y a Mayuri Macas, crítica de obras literarias. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y así es, querido público, nuestras dos invitadas del día de hoy estarán compartiendo sus ideas sobre el tema que traemos para ustedes en este capítulo. Así que cuéntame, Tati, ¿cuál es el tema de hoy? Por supuesto, Joel, el tema se centra en los personajes trans en la literatura. Es un tema muy interesante y que se le está dando mayor visibilidad, y en este podcast se lo va a abordar con el debido respeto que se lo merece. Bien, y antes de continuar es necesario que conozcan que el objetivo de nuestro podcast se llevará a cabo en 2 episodios. Hoy se analizará los personajes trans presentes en la literatura partiendo de su contexto histórico y cultural, y en el siguiente capítulo abordaremos las representaciones en la sociedad y lo más interesante, que es el análisis de los personajes trans en la obra Changó de Yolanda Pizarro. Bueno chicos, antes que nada me gustaría agradecerles por el espacio y pues este es un tema del que me encanta hablar. Bueno, disfruto comentarlo, especialmente considerando que hasta hoy en día el transgénero es un tema tabú dentro de la sociedad. Imagínate cómo esto se refleja en la literatura. Sí, mi querida Yuleidi, la literatura aborda la identidad de género y la experiencia de las personas transgénero de diversas maneras. Algunas obras presentan una visión estigmatizada o violenta. Estas representaciones pueden influir en la percepción pública y perpetuar estereotipos negativos. La violencia es un tema que está presente en diversas obras literarias. Sí, exactamente. La violencia se sigue plasmando en distintos discursos en la sociedad, y las personas trans pues no son la excepción. De hecho, son quienes más luchan para que sus derechos no sean violentados y se hagan valer. De hecho, tenemos el caso de Francesca Lara, es una de las activistas trans que actualmente es líder en la manifestación denominada Orgullo Loja, lo cual no será posible si no fuera por su lucha. Y bueno, para llegar hasta donde está ahora el movimiento en sí, y ella tuvo que pasar por diversas situaciones que implican tanto la violencia física como sexual. Sí. Francesca en algunos años anteriores buscaba que los derechos de la comunidad sean visibilizados, pero las autoridades no querían atender a estas peticiones, como por ejemplo el Ministerio de Salud estuvo involucrado. Posiblemente se negaba a darles asistencia médica por el perjuicio de que las personas también brindaban servicios sexuales o tenían relaciones entre ellas, lo que se consideraba como un estado crítico por el contagio de las ETS, que perjudicaba esto a las personas trans. Justamente, sí, y a ver, a partir de esto entonces se puede considerar a las personas trans como las más afectadas por la violencia, ¿no? Correcto, Joel, y debemos tener en cuenta que el término trans incluye varias categorías y me gustaría ponerlos un poco en contexto. Oye, sí, de hecho necesitamos como un poco más de contextualización. A todos creo que nos genera curiosidad saber cuáles son estas categorías y cómo están definidas. Sí. En primer lugar tenemos el término transgénero, que se refiere a las personas que no se identifican con el género asignado al nacer. Por otro lado está el término transexual, esta cuya identidad de género es diferente de su sexo asignado, y estos buscan una transición física para adoptar el género deseado. También tenemos el término travesti. Es una persona que por inclinación natural o como parte de un espectáculo se viste con ropas del sexo contrario. Y finalmente el término queer, que son las personas que identifican su género fuera del constructo binario hombre y mujer. Efectivamente, o sea, nosotros en la actualidad estos términos muy pocos lo conocen. La verdad es interesante saberlo, mi querida Mayuri. Sí, de hecho sí, es bello pues saber que existen algún tipo de categorías, o de que pues ya no están estos nombres que se los utilizaba como de manera peyorativa. Por ejemplo, como te digo, aunque pues, todavía se enfrenta a estigmatizaciones, pero poco a poco esto deja de ser un insulto y pues se convierte en un símbolo de orgullo pues para la comunidad, especialmente en este su mes, si mal no estoy, su mes de celebración. Sí, exactamente. Bueno, y ahora que hablamos de eso, resultaría interesante conocer ya en la literatura el contexto histórico en el que se han representado estos personajes.
pues los personajes trans en la literatura ha sido un tema complejo, en ocasiones poco visibilizado e incluso ridiculizado. La literatura queer y la representación de personajes con identidades de género diversas y orientaciones sexuales se han desarrollado a lo largo de los años y han existido desde siglos atrás. Como un ejemplo en lo que yo he leído es la Metamorfosis de Ovidio. Sí, es algo que la verdad, cuéntanos más acerca de cómo se veían los personajes ahí en esa obra. Sí, bueno, en la Metamorfosis de Ovidio, para no alargarnos, hay 3 personajes que experimentan un cambio de sexo. ¿Cuáles son esos personajes? Bueno, sí. Vamos a hablar de Ceneo, que es un personaje pues muy, muy interesante porque desde aquí vienen las representaciones. Mira, Ceneo era originalmente una mujer llamada Caenis y esta fue violada por Poseidón. O sea, imagínate. Después del ataque que sufre ella, se le ofrece cumplirle un deseo. Y lo que Caenis pide, ¿qué creen que es lo que pide? Ay, pide ser un varón. Sí, Yuleidi, exactamente. Exactamente, Caenis pide ser un varón para no sufrir nunca más ninguna agresión similar a esta. Desde ahí nosotros en la literatura incluso de siglos ya se ve presente este tipo de violencia hacia las... Precisamente eso, mi querida Tati, la literatura nos ha permitido documentar cómo se ha presentado a las personas trans a lo largo de la historia. Como mencionaste, Joel, antes las personas pues estaban muy estigmatizadas, pero hoy en día sí se ha buscado explorar sus pensamientos, sus preocupaciones, y en sí se ofrece una visión más profunda de sus vidas. Esto claramente no significa que la estigmatización y los prejuicios hayan desaparecido por completo. Sin embargo, sí, poco a poco se les está dando más visibilidad de manera positiva. Ahora mismo, para hacer un ejemplo, se me viene a la mente esta obra, la obra de David Ebershaft. ¿Tal vez la conocen a David? La chica danesa, ¿la conocen? Sí, recuerdo que incluso esa obra tuvo una adaptación cinematográfica, si más no recuerdo. Precisamente la película en sí, pues en un plano general, y bueno, les recomendaría que la vean si es que no la han visto allá en casa, ofrece una visión profunda de Einar, un personaje masculino que se da cuenta de que se siente más cómodo, más auténtico viviendo como mujer y elige llamarse Lily. Sí, la historia trata sobre, el proceso de reconocimiento y aceptación de su verdadera identidad, mostrando cómo un ser humano con órganos sexuados puede elegir la categoría de género con la que se siente más cómodo. Así es, y me parece haberla visto, pero realmente no recuerdo cómo fue la aceptación, si tuvo una buena aceptación por parte del público. Y algo importante, ¿cuál fue la percepción que tuvo el público? Porque sabemos que socialmente eso es un tema complicado de tratar. Eso me gustaría saber. Sí, de hecho, pues tienes razón y me parece muy buena tu pregunta, querido Joel. A ver, recuerdo haber visto muchos comentarios negativos hacia la chica danesa. Obviamente la mayoría provenientes desde el desconocimiento. Nosotros... desde el desconocimiento o en sí basados en creencias religiosas y lo que dicta Dios. Comúnmente es por eso. Bueno, para los críticos de la literatura, la obra presentaba un nuevo mundo en el que las personas podían decidir por sí mismas y con lo que se sienten más cómodas. Aunque algunos críticos lo veían como un signo de libertinaje. Pues cada quien tiene su percepción, ¿no? Pero en lo personal... yo creo que esto es muy positivo. Realmente me parece muy positivo que hoy en día las personas tengan la opción de elegir lo que les genera más bienestar y les hace sentirse a gusto consigo mismas, siempre y cuando pues no afecten a la integridad de las demás personas. Y es muy bueno ver que poco a poco ya no es un tema tabú y que cada vez se les da menos connotación negativa, a diferencia de lo que ocurre en el pasado. Sí, es cierto que cada vez más el tema de la identidad de género y la visibilidad de las personas transgénero está ganando terreno en la literatura. Esto lo podemos ver en la obra Esta es tu noche de Mario Mendoza. Me parece haberla escuchado, pero realmente no estoy seguro. ¿Cómo se ambienta esta obra? ¿De qué trata?
Bueno, esta obra está ambientada en el Distrito Rojo de Bogotá, denominado así por el comercio sexual de las personas trans. Uno de sus personajes, el sargento Ciro, se enfrenta a una situación inesperada cuando conoce a Gina, una chica trans que desestabiliza en Ciro sus valores y creencias. Esta historia transgrede los estereotipos de género y explora la identidad humana. Aunque Gina muestra valentía y compasión, su identidad de género y profesión la marginan en la sociedad, creando una dicotomía entre el heroísmo y su falta de aceptación social. Pero es esta amistad entre ambos personajes lo que subvierte los valores convencionales. Y ahí puedes contarnos qué es lo que refleja en esta obra. Bueno, esta obra en sí refleja la realidad de las personas trans en el contexto real. Como sabemos, hoy en día existen muchas personas trans y en varios países el Estado ya ha garantizado sus derechos. Cosa que es buena. Sí. Sin embargo, la sociedad aún no los ha aceptado completamente y siguen siendo marginalizados, tal como se representa en esta obra mencionada. Pero a pesar de esto, lo más importante para ellos sigue siendo el bienestar y la aceptación personal. Sí, igual sigue siendo muy interesante, ¿no? Conocer cómo se presentan los personajes trans en las obras literarias, mostrando diversificaciones que llevan al lector a naturalizar de cierta forma estas funciones y romper con los estereotipos comunes que son construidos por la sociedad. Es importante también conocer el avance histórico y la lucha constante que se ha llevado a que tengan resultados más acogedores y que están expuestos pues a una realidad social. Sí, y bueno, lo positivo es que en la literatura se encarga de alguna manera de romper esquemas que en particular la sociedad no se sentaría a platicar, a conversar, ni mucho menos a visibilizar. Si no existiera este tipo de factores en lo que la gente de manera dinámica y a través del uso estético de la palabra, quizá aún y de la misma manera se seguirían cometiendo actos de violencia contra personas trans por el odio que les genera. Que en sí aún ocurre, pero pues ha disminuido en un gran porcentaje. Sí, de hecho es muy interesante todo este tema que nos estás comentando. Sí, y mira, me gustaría agregarles un ejemplo, y es que en la literatura infantil, o sea, mira la manera en la que trasciende. En la literatura infantil se han hecho algunas representaciones de personajes trans, pero me gustaría hablar de una en especial, que es del autor Aurelio Espinosa. Es un escritor estadounidense que se encarga de recopilar cuentos, y un cuento denominado El Oricuerno, sí. Miren de lo que trata. En el que una muchacha se hace pasar por un varón para matar a los asesinos de su novio. Y luego de esto, sin esperarlo, la hija de su jefe se enamora de ella y terminan casándose. En la noche de bodas, la mujer decide aceptar la verdad y continuar con el matrimonio. O sea, decide aceptar la identidad de varón de esta chica. Es bueno, pues ahora la verdad en sí, no solo como que sucede en las obras literarias, o sea, sí se percibe ya ahora en la sociedad. Claro, exactamente, mira, en la noche de bodas ella ya decide aceptar la identidad de varón, lo que ya supone la aceptación del matrimonio de un hombre transgénero y una mujer heterosexual. Pero mira lo que pasa en un tiempo después. Es que los vecinos empiezan a sospechar de que no es un varón porque no ha tenido un hijo. Fíjate. Entonces, viene la intervención social en el cuento, y el hombre trans debe pasar algunas pruebas para que los vecinos puedan confiar en que es un hombre. Ay, Dios mío, lo que me cuentas. ¿Y cuáles son esas pruebas, Joel? Bueno, mira. Son diferentes pruebas, pero la más interesante es que él debe bañarse desnudo frente a todos. Frente a todas las personas. O sea, sobre todo los prejuicios que todavía la gente tiene para demostrar algo, ¿no? Y la necesidad de la sociedad de ver qué tiene una persona, cómo se siente identificada. Necesitan saberlo todo. O sea, y mira que solo por no tener un hijo. O sea, no, todavía tener pensamiento, porque es una realidad, aunque digamos sí, ya es el siglo XXI y esto no pasa, no, o sea, saber que pues lo que se identifica una persona es de lo que tiene entre las piernas es terrible. Exacto, y eso, pero miren, para finalizar esto, el cuento, en este aparece lo que es la criatura mítica del Oricuerno, que cambia la vagina por el pene al chico trans para que pueda seguir con el matrimonio.
¿Y qué pasa? Que esta representación de cierto modo para la literatura infantil es moralizante porque tiene la intención de restaurar la heterosexualidad obligatoria y niega de alguna manera el no binarismo, si estoy en lo correcto. Y también acepta el binarismo masculino y femenino como el único que puede existir. Es que es eso, mi querido Joel. O sea, de cierto modo el tema moralizante da apertura a un contexto incluso más allá de lo social, en el entorno cultural, aquello que es impuesto pues por los siglos. Pero ¿qué sucede hoy en día? ¿Será que aún hay aspectos que siguen ocultando el transgénero? Los medios de comunicación, por ejemplo, actualmente muestran cómo el transgénero se ve involucrado y expresado en diferentes espacios, como la publicidad, que ha comenzado a centrarse en este tema. Sí, es verdad, hay mucha publicidad ahora sobre eso. Pero específicamente como algo positivo, porque es como una inclusión, ¿no?, de diferentes subjetividades de género dentro del no binarismo. En ese sentido, pues se ha observado varias campañas de marcas que han implementado estrategias de marketing innovadoras para abarcar a un público más diverso y amplio. Eso ya no es como que exclusivo hacia las personas, incluyendo pues obviamente las personas que no se identifican con los géneros tradicionales. Sí, precisamente era lo que estaba viendo. La publicidad ahora no solo vende productos, sino que también impone, también genera, también forma valores, también formas de pensar, formas de interpretar la realidad. Básicamente crea nuevas visiones del mundo y modelos de comportamiento. Entonces, sí, su relevancia cultural es enorme porque su influencia va más allá de la simple compra-venta. La publicidad dicta pautas de conducta, formas de relación, escala de valores, y aspiraciones de la sociedad, que es algo que vemos. Ya, ahora hablando de la expresión sobre el transgénero, pues es súper importante considerar estos espacios de abordaje. La publicidad tiene un poder cultural, como ya hemos visto, es un poder cultural significativo, y esta puede generar nuevas expectativas, nuevos valores, nuevos modelos de comportamiento que trascienden su función comercial, no solo comprar y vender. Es algo más. Además, dentro de estas nuevas percepciones también se empieza a ver la aceptación del público hacia lo transgénero como algo normal y natural dentro del contexto social. Y yo considero que es un cambio grande y positivo, obviamente, que poco a poco pues va moldeando la forma en que vemos y entendemos la diversidad de género. Incluso con un público actual, las plataformas, los TikTokers tienen una acogida tremenda, sobre todo esta diversidad de género. O sea, ya no se ve hoy en día que hay gente que le tira hate. No, hay gente más que lo defiende incluso a los TikTokers, y eso es bastante positivo por los medios de comunicación en este aspecto. Es eso, pues vemos que las nuevas generaciones, pues sí se están acomodando a lo nuevo, a lo lineal. Sí, justamente de eso quería hablar, porque también en el cine se le da ahora una mayor visibilidad a la representación de estos personajes, y lo que pasa es que el cine tiene el objetivo de erradicar esta discriminación. Por ejemplo, en series y películas el transgénero toma la mayor parte de aceptación y polémica también. Pero ¿qué es lo que pasa? Algún problema que encuentro es que estas series muestran la vida de una persona trans como algo estandarizado, algo muy, muy alejado de la realidad literaria de la que hemos hablado. Ajá, exacto, algo como muy taquillero durante los últimos siglos en diversas plataformas, pero como les digo, es algo que yo veo como muy alejado de la realidad que se presenta en las obras literarias y la realidad que actualmente se presenta en cines y series. Exactamente, ya en el siglo XXI el cine ha abrazado decididamente la diversidad de género y las películas transgénero han ganado mayor visibilidad, como lo es esta grandiosa película denominada XXY de Lucía Puenzo en el 2007 y otra denominada Una mujer fantástica de Sebastián Lelio en el 2017. Fue ganadora del premio La Academia a la mejor película extranjera. Está multiplicado los escenarios donde se aborda la condición trans como una realidad profunda. ¿Y en qué influye en esto? O sea, ¿sabes de alguna manera podría influir estas series o algo? El cine y estas series influyen en la percepción social de la cuestión trans y los actores y actrices modelan la representación erótica de sus cuerpos, sumergiéndonos en una experiencia diferente y permitiéndonos convivir con nuestros deseos. Muchas gracias. Bien. Ha sido una conversación muy amena, pues hoy hemos hablado desde obras literarias, cine, siglos atrás. Temas interesantísimos, la verdad que yo
siento que igual nuestra audiencia está toda atenta porque son temas que suceden ahora en nuestra realidad social y son importantes saberlas. Pues hemos hablado desde la metamorfosis y obras contemporáneas, obras que Yulady y Marjorie nos han hecho conocer, igual hemos hablado del cine, y pues a mi parecer, la representación de los personajes trans se ha mantenido en parte. Los actos de violencia que se muestran en la literatura son parecidos entre sí, y pues estos mismos actos son los que en las representaciones conllevan una lucha en los personajes para tener su identidad y defenderla. En el cine sí realmente tengo como ese... no problema, pero sí es como una cuestión de que es muy estandarizada, muy... Sí, realmente no representan algo real. Exacto, no están representando algo real. Es como que... La mayoría de veces. Bueno, si no la mayoría de veces, es como que solo tratan de vender una serie. Aunque a veces sí, o sea, sí mantienen a veces un contenido un poco explícito de tratar de plasmar justamente las realidades de esas personas, pero a veces simplemente puede ser comercio, ¿no? Publicidad. Así es, Joel. Como mencionaste, pues a lo largo de la historia los autores han visibilizado las dificultades, esas dificultades que enfrentan las personas trans, incluyendo actos de violencia, como mencionaste en la obra La Metamorfosis, me parece, de Ovidio. Y bueno, por otro lado me voy a centrar en la obra que traje de La chica danesa. Pues esta obra, como ya les había comentado, pues busca explorar la identidad del personaje a partir de sus sentimientos y experiencias personales, que yo creo que esto es algo nuevo, no simplemente se enfoca pues en la violencia, aunque sí le da aunque sí le da pues su protagonismo, pero también se enfoca en los pensamientos. Sin embargo, pues como les comenté, también refleja los prejuicios de la sociedad hacia las personas trans y pues muestra cómo se las considera erróneamente, claro, como portadoras de una enfermedad mental que necesita ser curada. Es así que pues los autores reflejan estos prejuicios que aún existen, lamentablemente. De hecho, sí, aunque en la actualidad los derechos de las personas trans son más visibles y reconocidos, aún enfrentan este tipo de violencia y marginación, como les mencioné en la obra Esta es tu noche de Mario Mendoza, en la que se muestra que a pesar de los avances legales, los prejuicios y la violencia persisten en la sociedad. Mientras existan estos prejuicios, las personas trans seguirán siendo marginalizadas y excluidas, sin importar los logros que ya hayan alcanzado en cuanto a sus derechos. Pues bueno, ha sido una conversación bastante gratificante. Yo les quiero agradecer mucho por su participación, nuestra querida Marjorie y nuestra querida Yulady. Ha sido un honor tenerlas esta tarde en nuestro canal de podcast y escuchar pues sus valiosas opiniones sobre los diversos temas importantes. Igual a nuestra audiencia, si tiene alguna duda sobre estos asuntos, no duden en comentarnos en el podcast o en dar sus opiniones en nuestros canales oficiales, Perspectiva de Tinta Trans. Y pues vamos a seguir teniendo más temitas acá con Joel en los siguientes capítulos. Así que los esperamos en el próximo capítulo. Igualmente agradecerles Marjorie y Yulady por estar aquí y por compartirnos sus valiosas opiniones. Muchísimas gracias. Y bien, nos vemos en un próximo episodio. Y esto es Perspectiva de Tinta Trans.